Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de Largo Aliento, en la que vamos a continuar lo que platicábamos la semana pasada, en donde hablamos de crecimiento económico, la generación de riqueza y cómo cambia de manera muy significativa en los últimos 500 años. Para eso voy a utilizar los datos de, que tenemos acerca del ingreso por habitante o el PIB per cápita en el mundo desde el año 1, que aparecen en esta página que tiene muchísima información muy útil, bien cuidada, que se llama Our World in Data. Voy a poner el nombrecito, Nuestro Mundo en Datos. Lo voy a poner también para que lo puedan ver, porque sirve para muchísimas cosas. Ahí publicaron muchísima información durante la pandemia acerca de tasas de mortalidad, de contagio, etcétera, en todo el planeta. Muchísima información de uso de energía, de contaminación, de desigualdad, de ingresos. Es una página que realmente vale la pena, y lo que hacen es recopilar información de otras fuentes y lo ponen en dibujitos bonitos y con un texto que ayuda a entender. Está en inglés, pero bueno, ahora estas máquinas ya ayudan mucho a traducir, entonces espero que les sea útil. Estos datos de riqueza o de ingreso por persona eh, provienen en su mayoría del esfuerzo que inició Angus Madison hace ya mucho tiempo. Él ya falleció, pero sigue este proyecto que él fue pues el impulsor inicial de tener información no nada más de cómo está la economía en tiempos recientes. Hay otros proyectos que avanzan mucho más al detalle. Por ejemplo, de 1950 a la fecha, usted puede encontrar en los que se llaman Penn World Tables no solo información del ingreso, sino del consumo, la inversión, el gasto público, y eso es bastante útil para muchos países. Eh, Obviamente en el Banco Mundial o en el Fondo Monetario puede uno encontrar información muchísimo más detallada, pero para periodos más breves. Un trabajo de largo plazo requiere un esfuerzo distinto, en donde pues uno acaba recargándose en lo que hacen los historiadores económicos, que son los especialistas en el tema, y el trabajo de ellos pues es bien laborioso. Irse a los archivos a encontrar pues cuántas toneladas de trigo se producían o de maíz o lo que fuera, cómo se movían los lingotes de oro o de plata, y esa información, no crea usted que está ahí anotada para que uno la simplemente la tome. Hay que traducir medidas, hay que entender qué exactamente es lo que están registrando los archivos. Entonces es un trabajo muy laborioso que no ha terminado. Seguimos, por ejemplo, en grandes discusiones de exactamente en qué momento empiezan a notarse el crecimiento en Inglaterra, por ejemplo, si ocurre antes o después de este proceso en el cual se fueron encerrando los terrenos para evitar que los rebaños se movieran de un lado para el otro, y lo que llevó como consecuencia a que muchas personas tuvieran que moverse del campo hacia la ciudad, y ciudades que eran una cosa espantosa, ¿eh? O sea, uno viaja, por ejemplo, a Londres o a París y está bien bonito, pero ese Londres y ese París que conocemos son construcciones del siglo XIX. Antes de eso era una cosa horrorosa. De manera que la esperanza de vida en las ciudades era muchas veces menor que la que se tenía en el campo. Pero a cambio la ciudad da muchas cosas que nos siguen atrayendo a todos a vivir en ciudades. Sobre todo la gran capacidad que tiene uno en una ciudad de interactuar con otras personas, que no la puede uno tener en el campo.
Esto es lo que nos es más atractivo a todos, porque acuérdense, somos animales sociales que andamos buscando cómo despiojar a otros para sentirnos incluidos y este proceso, en nuestro caso, nos fue llevando. ¿Se acuerda usted? Robin Dunbar sostiene esa hipótesis, nos fue llevando al chisme como un gran mecanismo de inclusión. Bueno, pues para eso es la ciudad, ¿no? Y nos encanta. Pero en sus inicios las ciudades eran una cosa espantosa. Como quiera que sea, alrededor de ellas empieza a desarrollarse una economía muy diferente a la del campo, en donde hay más productividad. Las personas pueden generar más riqueza por el mismo tiempo de trabajo porque se pueden especializar en ciertas actividades, ciertos oficios que permiten obtener una mayor cantidad de dinero. De cualquier forma, durante prácticamente toda nuestra historia, hemos dependido esencialmente de la producción agropecuaria. De ahí venía lo que usábamos obviamente para comer, pero también para vestirnos. Eh, Hasta hace muy poco tiempo, de ahí venía nuestra fuente de energía, usando la grasa de los animales, que era también lo que servía como lubricante. Entonces, de ahí es donde hemos generado riqueza, pero recuerde usted, esa riqueza existe cuando uno puede intercambiar. Si no se puede intercambiar, la verdad es que uno aprovecha, digamos, lo que tiene enfrente, pero no logra con eso obtener mucho más que la simple supervivencia. Bueno, en los datos de estos personajes que le digo están ahí en esta página de Our World in Data, lo que nos dice es que entre el año 1 y el año 1000 prácticamente no hay crecimiento. Estiman un ingreso por persona en el mundo del orden de $1,100, dólares prácticamente actuales, y ese es el ingreso anual que se tenía en todo el mundo, en promedio. Obviamente, en ese periodo usted tiene zonas que les va mejor, zonas que les va peor. El año uno es, prácticamente hablando, el periodo en el que inicia el Imperio Romano. Es probablemente el momento de más altos ingresos del Imperio Romano. Probablemente lo digo porque, pues, a lo mejor periodo con Trajano, con Adriano les fue un poquito mejor. Está bien difícil de medir. Incluso ahí al interior del Imperio Romano tiene usted muy diferentes niveles de ingreso. El ingreso más alto ocurría en Egipto, que era el gran productor de trigo, y entonces pues había que pagarles y ahí alcanzaba para tener una buena lana, al extremo pues de que a Egipto se le ocurrió que podía competir por quedarse con el Imperio Romano. Esa es la historia de Cleopatra y Marco Antonio. Pero bueno, este nivel de ingreso empieza a cambiar entre el año 1000 y el 1500, que es los puntos que usan ellos como referencia, con un crecimiento muy miserable, muy, o sea, si un crecimiento como el que vamos a tener este año, a lo mejor aquí en México, pero durante 500 años, o sea que años de muy poco crecimiento, pero que van acumulando y nuevamente una gran dispersión. Por ejemplo, en el siglo XIII tiene usted varias ciudades en el norte de Italia que ya les está yendo bien. Es el periodo de Santo Tomás, es el periodo de Chingis Khan y con la construcción del inmenso imperio mongol. Entonces hay zonas a las que les va mejor, pero en promedio un crecimiento muy chiquito. En ese siglo XVI, el 1500, hay un gran salto. Se duplica el crecimiento. Pasa de 0,03 a 0,06. O sea, sigue siendo una miseria para nuestros estándares, pero es el doble de crecimiento del que se tenía antes. La gente empieza a vivir un poco mejor. En ese siglo es cuando empezamos a tener este comercio internacional marítimo impulsado por Portugal y por España, que va a generar pues, parásitos, ¿no? ¿Quiénes son los parásitos? Los holandeses, los franceses y los británicos, que en ese entonces no son británicos, son ingleses, pero pues que andan persiguiendo a los grandes barcos españoles para saquearlos.
España estaba moviendo oro y plata desde América. Poco después va a empezar a mover el gran galeón de Manila. Entonces, eh, la gran potencia marítima de la época, que es España, pues tiene estos que le están tratando de quitar. España empieza a venirse abajo durante el siglo XVII. Castilla deja de ser la gran fuente de riqueza de la monarquía. Nueva España reemplaza, pero la verdad es que no pueden saquear mucho desde allá. Entonces, buena parte de esa riqueza se nos quedó aquí a nosotros. Pero Holanda es el que se convierte en el país más exitoso en ese momento, inicios del siglo XVIII, finales del siglo XVII. Poco después viene esta gran guerra en el siglo XVIII entre Francia e Inglaterra, ya en ese entonces Gran Bretaña, para definir pues, quién iba a tener el control de los mares. Ya para ese entonces Holanda había sido dominada, digámoslo así, por Gran Bretaña. Entonces ya no es la gran potencia que había sido en años previos. Y esta gran guerra, la Guerra de los Siete Años, es la que le permite a Gran Bretaña convertirse en la potencia global. Francia queda derrotada ahí. Esta es la primera guerra a nivel global, es la primera guerra mundial propiamente hablando. No solamente pelearon Francia e Inglaterra, insisto, Gran Bretaña por el control de los mares, al interior de Europa, Prusia y Austria se enfrentaron duramente y eso fue lo que le permitió a Prusia consolidarse para eventualmente convertirse en Alemania. Eh, pero esa gran guerra dejó quebrados a todos, incluso a España, que no estaba en la guerra. Pero como españoles y franceses formaban la misma familia, eran Borbones, España ayudó a Francia en la guerra y obviamente perdieron. Entonces España perdió casi sin tener nada de ganancia a cambio, no tenía sentido, pero así ocurrió. Y esta pérdida de dinero de todas las monarquías es lo que va a provocar que intenten subir impuestos y al intentarlo van a dar origen a una rebelión popular. La primera es la independencia estadounidense. Como la monarquía británica se quedó sin recursos, dijo, pues ahora vamos a saquear a los americanos. Y cuando lo intentan, los americanos se defienden. Y como durante esa guerra de los 7 años, los americanos británicos se habían enfrentado a los americanos franceses, ya habían aprendido a pelear. Entonces, pues cuando la Gran Bretaña les quiere cobrar, estos ya tienen armas, ya saben usarlas y se pelean. Y eventualmente logran independizarse. Lo mismo ocurre en Francia, cuando Luis XVI, que se había quedado sin lana, se había quedado sin lanas de su papá, pero bueno, no tenía dinero, quiere cobrar impuestos, convoca a los estados generales, el parlamento, digámoslo así. Pues los estados generales que llegan no son los que habían llegado en la ocasión anterior, que había sido con Luis XIV, 100 años antes, poco más. Los que llegan son una cosa espantosa, man. No solo están los nobles y los clérigos, el estado, primer estado, el segundo estado, sino que el tercer estado, que es la raza común y corriente, llegan un montón. Y ese montón se levanta. Y esa es la Revolución Francesa. Eh, en España pasa lo mismo, también se quedaron sin dinero, no solo por la guerra de los 7 años, sino porque cuando Estados Unidos se está independizando, Francia y España, que estaban enojados con Gran Bretaña, aprovecharon para financiar a los americanos para que se independizaran. España les ofreció una lana. ¿Quién puso la lana? Nosotros, los de Nueva España. Era un préstamo, nunca nos lo pagaron. Habría que ponerse a hacer numeritos a ver si les podemos cobrar, verán 2 millones de pesos de plata, ¿no? Una lana. Pero bueno, en cualquier caso, España también está sin dinero, eh, tiene al peor rey de toda su historia y en ese momento Napoleón, que es quien acaba quedándose con todo el poder después de la Revolución Francesa, invade España
y eso provoca la independencia de los países americanos. Entonces, como puede ver, toda esa transformación tiene su origen en esa guerra de los 7 años que es importantísima y que pues nadie le hace mucho caso. Pero bueno, en el siglo XIX tenemos un gran brinco en el crecimiento. ¿Se acuerda usted? Crecíamos 0,06% durante el siglo XVI y ese mismo nivel de crecimiento, incluso un poco menor, se va a mantener hasta inicios del siglo XIX, pero a partir de 1820 el crecimiento empieza a ser mucho mayor. ¿Qué es mucho mayor? 10 veces mayor. Ya no es 0,06, ahora es 0,6%. Y ese sí ya es un crecimiento notable. En particular, para naciones que no habían crecido nada. Otra vez, no es el crecimiento parejo para todos, es un promedio global. Hay naciones que crecen mucho más rápido, como es el caso del Reino Unido. Hay otras que crecen mucho menos. Francia crece menos, agotada por las guerras del señor Napoleón. Eh, Hay otras regiones que ni se mueven durante ese tiempo. España es un caso. Entonces, el crecimiento es distinto, pero ya es un crecimiento grandote, 0,6%. Y va a tener todavía una duplicación a niveles ya arriba del 1% anual hacia finales del siglo XIX. Este crecimiento se detiene durante el periodo de las guerras mundiales, la primera a partir de 1914, la segunda que termina en 1945, todo ese periodo, esos 30 años, el crecimiento se hunde, el promedio global se hunde. Y esa es para mí la explicación de por qué después de la Segunda Guerra Mundial tenemos un crecimiento muy notable hasta los años 70. No es que fuera un prodigio de política económica como quieren verlo aquí en México, ¿no? El milagro económico. No, en realidad es la recuperación de lo que se había perdido en los 30 años de las guerras mundiales. Seguía existiendo el conocimiento, seguían existiendo las ideas de qué había que hacer y por qué crecer y cómo hacerlo. Seguían existiendo muchos de los activos productivos, no todos porque la guerra destruyó mucho, pero había, y esto es lo que permite el crecimiento. Y aquí hay dos épocas que son importantes para entender las diferencias de crecimiento. Entre 1870 y el inicio de la Primera Guerra Mundial, a nivel global, hay un país que controla todos los mares del mundo y que además ha impuesto un sistema financiero internacional. Es Gran Bretaña, Reino Unido. Y lo que ha establecido es lo que conocemos como el patrón oro. El valor de las monedas en el mundo se define con base en la proporción de oro que pueden representar, digámoslo así. ¿Por qué hacen eso los británicos? Pues porque tienen las minas de oro, sobre todo las de África. Entonces ellos tienen el control del oro, dicen, vamos a hacerle lo que a mí me conviene, y eso se hace. En la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña quiebra. Terminando la guerra, ya no tiene la capacidad de imponerle a nadie nada. El patrón oro ya no se puede recuperar. Estados Unidos no se decide a reemplazar a Gran Bretaña como el poder mundial, pero además tampoco tiene esa capacidad de controlar todos los mares. Eso lo va a lograr en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra no solo le quita a Gran Bretaña el control, digámoslo así, del sistema financiero, que ya Gran Bretaña no tenía nada que hacer, también les quitan el conocimiento marítimo y con eso se convierten en la gran potencia global. Y por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dice, vamos a hacer un acuerdo financiero que me convenga a mí. Y ese es el acuerdo que se conoce con el nombre de Bretton Woods, por el balneario en donde se llevó a cabo esta negociación, que se parece al patrón oro, pero tiene una pequeña diferencia. Las monedas ahora van a tener un tipo de cambio fijo con el dólar y el dólar con el oro. Es decir, entre el oro y las monedas se pone el dólar. Y eso es lo que le da, dice Giscard d'Estaing, un privilegio exorbitante al dólar.
y por eso esos 25 años de Bretton Woods tenemos un crecimiento económico en el mundo prácticamente sin inflación, es un sistema financiero basado en tipos de cambio fijos que por definición impiden el flujo internacional de capitales. Eso mismo había pasado durante el periodo del patrón oro. Son periodos de crecimiento estable, con baja inflación, pero esto no permite el comercio global muy eficiente, porque si no puedes mover capitales entre países, tampoco puedes mover mercancías en gran cantidad. Es un comercio bajito. Cuando se hunde Bretton Woods en 1971, viene un periodo de gran inestabilidad, muy parecido a lo que estamos viendo hoy en los mercados financieros. Eso a ver si otro día lo platicamos. E inmediatamente después, en los años 80, se logra hacer un acuerdo distinto en el que lo que tenemos son tipos de cambio flexibles, y esto permite un gran flujo internacional de capital. Ese gran flujo de capital permite un crecimiento brutal del comercio. Y por eso ahora vivimos como nunca nadie había vivido antes. Yo sí percibo un deterioro en nuestra calidad de vida en lo que va del siglo XXI. Creo que el mejor momento fue poco antes de que empezara este siglo, pero de cualquier manera el flujo comercial y el flujo de recursos globales es una cosa espectacular. Problema de que esté fluyendo el capital para todos lados, pues que las crisis financieras, que son una cosa natural, pues ya no son locales, se vuelven globales. Y la gran crisis financiera, pues ocurrió en 2008, 2009. Y desde entonces estamos hechos unas bolas espantosas. Pero creo que esto ayuda un poco a entender este proceso en el cual nos hemos ido moviendo, visto ahora, como lo hicimos hoy, con una perspectiva casi totalmente económica, pero que creo que ayuda a tener una mejor idea del comportamiento de estos últimos 500 años. No me quiero quedar nada más en la parte económica, pero sí pensaba yo que era relevante. Vamos a movernos a otras formas de entender en los próximos episodios. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.